Gloria a Dios. Mis amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Dice la bendita palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu santa y bendita palabra, Señor. Hoy venimos aquí, tu pueblo, delante de tu santa presencia, Señor. Hoy venimos a recibir de ti, Padre. Hoy te pedimos, Señor, danos entendimiento, Dios, a tu palabra, Padre. Danos discernimiento, Señor. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales para poder ver. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales para poder escucharte, Señor. Abre, Señor, nuestros corazones para poder entender. Señor, ayúdanos, Señor, para que esta palabra entre lo más profundo en nuestro alma y nuestro corazón y que dará muchos frutos, Señor, porque no solo de pan vive el hombre, pero vivimos, Señor, de cada palabra que sale de tu boca, Señor. Oh Espíritu Santo, bienvenido, reparte el pan de vida que es tu palabra. Háblanos, cámbianos, renuévanos, restáuranos, edifícanos. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Te le pedimos en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Hoy vamos a hablar un tema importante, hermanos. Dios dice en su santa palabra quiénes somos. Hermanos, cuando tú lees esta descripción, ese es el pueblo de Dios. El pueblo que Cristo ha dado su vida por él. Dios nos concede a nosotros un linaje escogido. Un linaje escogido. Linaje escogido. Linaje apartado. Linaje separado. Dios, Él mira a su pueblo como un pueblo totalmente diferenciado del mundo. Escuchen bien, hermanos. Son palabras de Dios. Linaje escogido, linaje diferente. Somos distintos por dentro, por fuera. Dice que somos nación santa. Gloria a Dios. El pueblo de Dios es una nación santa. Una nación separada. Una nación que tiene que anunciar las virtudes de Cristo. De quién hay que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A la luz admirable. Dios está haciendo un llamado a este linaje, a este pueblo, a este tiempo que vivimos. Son tiempos finales. Dios quiere un pueblo consagrado, un pueblo santificado, un pueblo separado, un linaje escogido, una nación santa. Hermanos, esto que es lo que dice la palabra, habla de nosotros. Hermanos, tú tienes que entender bien, Dios cuando habla, lo habla en serio. Cuando dice que somos un pueblo diferente, una nación santa, porque debemos serlo. Hermano, este linaje, ¿cómo debe ser? La palabra santidad significa ser separado del pecado y apartado para Dios. Como si fuera un grupo, Dios lo quiere para Él. Quiere que sea como Él. Como Él es santo, Dios, que tú y yo seamos santos, hermanos. Por eso dice la palabra que somos sacerdotes y reyes. Porque, hermanos, si tú lees el Antiguo Testamento, el sacerdote era un grupo separado de todo el pueblo. Los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. Y los sacerdotes también, hay una cosa importante, los sacerdotes, Dios los separó del pueblo. Ni siquiera les dio heredad con Israel, no tenían heredad. ¿Sabes qué dice el Señor? Yo soy vuestra heredad.
Cuando Dios habla en el Nuevo Testamento y dice que nosotros somos sacerdotes porque tenemos esta unción sacerdotal, esta unción especial que era el sacerdote tiene que ser santificado, el sacerdote tiene que ser apartado, el sacerdote tiene que ser, aún su vestimenta era distinta de la vestimenta del pueblo. El sacerdote era muy distinguido y eran pocos los sacerdotes. Hoy día todos somos este linaje, dice la palabra. Tremendo, ¿no? Tremendo que no es uno, todos ahora somos sacerdotes. No es un grupo pequeño, todo hijo de Dios tiene que vivir una vida con la santidad, con la separación para Dios. Dios quiere separar su pueblo. Cuando habla de separar su pueblo, hermanos, habla de, tiene que entender el pueblo, Dios nunca ha permitido, nunca, ni siquiera en el Antiguo Testamento ni el Nuevo, que su pueblo se mezcla con las naciones. ¿Por qué el Señor lo hacía, hermanos? Para que no nos contaminemos. No, a mí no me contamino, yo puedo estar con cualquiera, no, te contaminarás. Si ya no estás contaminado, te contaminarás. Hermanos, el Señor dio unos mandamientos al pueblo judío. Unos mandamientos bien claros cuando lo sacó la tierra de Egipto. Abre tu Biblia en Deuteronomio 7, del 1 al 6. Un Señor siempre ha querido que su pueblo sea diferente. El Señor siempre ha guardado su pueblo de no contaminarse. No quiere que el pueblo se contamine. Deuteronomio 7, del 1 al 6. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la bendita palabra del Señor. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Dios dio una orden clara al pueblo de Israel. Dijo, Él lo va a entregar 7 naciones. El Señor lo dio en orden que tienen que eliminar estas 7 naciones. Escuchen bien. Dios ha dicho que no tengan ni misericordia de ellos. En otra palabra, no deja nadie con vida, ni hombre, ni mujer, ni anciano, nadie, ni niños, ni uno con vida. Y el Señor dijo, ni uno. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor ha hecho esto con las naciones, hermanos? Él lo dijo bien claro, porque no quiere que contamináis, porque vosotros sois para mí nación santa, pueblo escogido, apartados, porque no quiere que cogáis sus costumbres. Y le dijo, no se le ocurre juntarse ni casarse, no das tu hija a su hijo, no das tu hijo a su hija, no os mezcláis con ellos, porque ellos les van a hacer ir detrás de sus dioses. ¿Sabes qué hizo Israel, hermano? Ninguna de las 12 tribus cumplió este mandamiento. Ni uno. Todos los 12 tribus han permitido que estas naciones convivan con ellos. ¿Y cuáles son las consecuencias
Muy fácil. Mira a Israel hoy día. Hasta hoy día están sufriendo por la desobediencia. Por la desobediencia de este mandamiento, todo Israel fue detrás de los dioses ajenos. Todo Israel empezó a adorar el Baal. Todo Israel empezó a pasar sus hijos por el fuego. Todo Israel empezaron a adorar a Moloch. Todo Israel empezaron a hacer las mismas abominaciones que hacían estas naciones porque no obedecieron a Jehová. Porque Dios es sabio. Era un juicio de Dios contra estas naciones y ellos tenían que ponerlo por obra. Hermanos, yo no digo esto porque hoy día vivimos en una situación muy parecida. Hoy día estamos, hermanos, la iglesia, el pueblo de Cristo, el pueblo cristiano, ya se casó con el mundo. El pueblo cristiano ya está casado con el mundo, ya está casado con las costumbres del mundo, con las modas del mundo. El pueblo cristiano hoy día no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, porque está contaminado. La contaminación tristemente no solamente está afuera, aún entrando dentro de la casa de Dios, dentro del templo de Dios, dentro de las iglesias nuestras. Hermanos, nosotros tenemos que entender este mandamiento que Dios ha dado al pueblo es también para mí y para ti, porque Dios sigue diciendo que Él quiere un pueblo apartado, un pueblo santo, nación diferente, somos nación santa, linaje escogido, sacerdotes para Dios. Hermanos, digo esto, hermano, porque esa es la batalla que hoy luchamos la mayoría de los cristianos. Es una realidad inequívoca. Hoy día la mayoría de nosotros vivimos esta realidad, vivimos en el medio de las naciones, vivimos en el medio del mundo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Amamos más al mundo que las cosas de Dios. Y aquí dice la palabra, no amáis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice la palabra, el que ama al mundo, las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Si tú no te santificas y yo no me santifico para Dios, porque mi corazón ya está contaminado. Hermano, la palabra es ¿para qué? Para exhortar, redarguir. La palabra es para cambiar. La palabra es para renovar. La palabra es para lavarnos, para que nosotros nos quitamos todo lo que no agrada a Dios. Miren, hermanos, siempre cuando hubo un casamiento, un matrimonio, un acercamiento, una unión entre el pueblo de Dios y con otro pueblo pagano, siempre hay catástrofes. Siempre hay maldiciones. Siempre hay problemas. La Biblia habla del rey Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículos 1 al 3. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, el rey Josafat, un ejemplo de un rey que presenta el pueblo santo de Dios. Era un rey temeroso, amaba a Dios, ponía por obra los mandamientos de Dios, un rey que no permitía la idolatría en Judá. Dice la bendita palabra del Señor. Tenía pues Josafat riquezas, gloria, en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de aquellos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que mató a Acab muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y lo persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo a Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Amén. Hermanos, el pueblo judío estaba dividido en dos naciones en aquella época. Había dos reinos, el reino de Israel que estaba en el norte, el reino de Judá que estaba en el sur. El reino de Israel estaba apartado de Dios. Ellos adoraban el Baal, mas aquel rey Acab estaba casado con Jezabel, sacerdotisa del Baal. Era una mujer, por la culpa de ella, que el pueblo de Israel se fue detrás de los
Baales y los Ashtarotes, detrás de los dioses ajenos, hizo abominación delante de Dios. Era la esposa del rey Acab, el rey de Israel. En el sur, en el reino de Judá, reinaba Josafat. Y era un rey que vivía conforme la palabra de Dios. Era un rey temoroso de Dios y Dios estaba con él. ¿Sabes cómo empezó los problemas de Josafat? Cuando su hijo se casó con la hija de Acab. El hijo de él se enamoró y se casó con la hija de Acab. En otra palabra, la hija de aquel rey malvado, aquel idólatra. Hizo un parentesco. Mira el problema. Y como eran parientes, eran familia, él se fue de visita a su familiar, a Acab. Y él hizo un banquete, dice la palabra, y lo persuadió para que se vaya con él en la guerra contra Ramot de Galaad. Y dijo, Josafat, ¿irás conmigo a la guerra, hermano? ¿Eras conmigo a la guerra contra Ramot y Galaad? Y dijo, ¿sabes qué dijo él? ¿Cómo que no? Si tú como yo, tu pueblo como mi pueblo, ¿es cierto? ¿Es cierto? ¿Es lo mismo? No. No es lo mismo porque en Judá adoraban al Dios verdadero. En Judá hacían y ponían por obra los mandamientos. En Judá no había altar para el Baal. En Judá no había altar para el Ashtorot. Pero en Israel sí. Eran idolatras. Y hermanos, les voy a contar cómo se enojó Dios con Josafat por esto. Porque él decidió ir a la guerra contra Ramot y Galaad, uniendo ¿con quién? Con su pariente. Dios no lo vio bien. Tanto que le mandó un profeta, y lo podemos ver en 2 de Crónicas 19:1 al 2, gloria a Dios. Dios se enojó con Josafat. Dios no le agradó que el rey de Judá se hace unión y se va a la guerra con el enemigo de Dios. ¿Y sabes qué le dijo? 2 de Crónicas 19:1 al 2 dice así: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y lo salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. ¿Habéis visto? Dios se enojó con Josafat porque él está en unión. ¿Con quién? Con el que aborrece a Dios. Hermanos, voy a decir una cosa esto, porque hoy en la iglesia tenemos que entender, nosotros tenemos que separarnos de toda impiedad. Tenemos que separarnos, mis amados hermanos, de toda iniquidad. Debemos separarnos de no podemos hacer uniones ni alianzas con nadie que no anda conforme la palabra de Dios. Tú puedes ir a esta persona para predicar el evangelio como luz. Tú puedes hablarlo de Cristo, pero no puedes unir con esta persona, aunque diga que es cristiano. Acab decía que él creía en Jehová, pero él no lo hacía. Él decía que también el mismo Dios, pero no es cierto, porque él servía también al Baal. Alabado sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, Dios siempre ha querido separar su pueblo. ¿Cuántos saben cuando Ismael era el hijo de Abraham? Era su propio hijo de sangre. Su hijo, Dios mismo sacó a Agar, Ismael, y le apartó de Sara e Isaac. Fue Dios. No fue el hombre, fue Dios que puso en el corazón de Sara echar a Agar con su hijo hasta Abraham. Se enojó con Sara, pero Dios le dijo, no, yo he puesto esto, fui yo, mi decisión, porque esta nación será separada, porque esta nación no va conforme a mi palabra, porque va a ir contra mí. Dios conoce el futuro. Dios separó la nación de Agar, de Ismael, de la nación de Isaac.
Dios separó dos hermanos. ¿No fue Dios también que separó Esaú con Jacob? Hermanos, esto no es casualidad que ellos se dividen. No es casualidad que Dios separó los dos hermanos porque los dos hermanos no eran de la misma fe. No creían en el mismo Dios. Aunque son hermanos. Hoy día hay muchos hermanos en Cristo. Pero ¿estamos en la misma fe? ¿Predicamos lo mismo mensaje? ¿Tenemos el mismo evangelio que predicamos el mismo evangelio? ¿Tenemos el mismo espíritu? No. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino del cielo. Y no todo el que predica a Cristo es cristiano. No todo el que predica, hermanos. Por eso tenemos que probar los espíritus. Hoy día como nunca hay un tiempo difícil donde hay mucha apostasía. Muchos están predicando carnalidades en los altares, porque los altares ya son contaminados, porque el sacerdocio ya ha caído, y muchos han vendido su salvación, su alma por un plato de lentejas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como pueblo, hermanos? Separarnos. Tenemos que separar. Tenemos que separar del mundo. Tenemos que separar de las cosas que ofrece el mundo. Aún tenemos que separar de aquellas doctrinas que van contra la palabra de Dios. Hermanos, mira, es una cosa, es muy serio. El mandamiento que el Señor dio al pueblo de Israel es muy serio, que no pueden casarse ni con ninguno de las naciones. Los judíos hasta hoy día no se casan, hermanos, con ninguno que no sea judío. Imagínense. Dios le dio este mandamiento, es un mandamiento que les costó sangre. Les costó sufrimiento a los israelitas. No se puede dar tu hija a ninguno de las naciones y dar tu hija a ninguno. Ni se puede, no se puede. No es que es buena persona. Es que es muy simpático. Es que es muy amable. No. Si no crees en el mismo Dios, no sirve. Si no tiene la misma fe, no sirve. Si no tiene el mismo espíritu, no sirve. Si no predica el mismo evangélico, no sirve. Hermanos, es peligroso. Y esto te lleva a la desobediencia. Te lleva a la muerte. Te lleva a la contaminación. No hay nada peor que la contaminación espiritual. Por eso hoy la iglesia está contaminada. Porque han permitido mezclar lo que del mundo con las cosas del Señor. Han puesto mucha tolerancia con el pecado, mucha tolerancia con el libertinaje. Como dijo el apóstol Judá, dice que convirtieron la gracia en libertinaje. La gracia no es libertinaje. La gracia nos lleva a la santificación. Porque somos un pueblo escogido. Somos una nación santa, apartados para Cristo. Hermanos, les digo esto, hermanos, porque estamos viendo tiempos peligrosos donde hay mucha mezcla, mucho mestizaje espiritual hablando. ¿Por qué, hermanos, esto? Porque hoy muchos tomamos a la ligera este mandamiento. Tomamos a la ligera el mandamiento de la separación en la iglesia, pueblo. Tenemos que separarnos de todo lo que es mundicia. Tenemos que separarnos de todo el que no predica el mismo evangelio. Tenemos que separarnos del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Les voy a contar una cosa, hermanos. Cuando el remanente de Israel ha vuelto otra vez, Dios tuvo misericordia y le dejó volver otra vez a Israel, a Jerusalén. Hubo un problema. Hubo muchos, cuando estaban viviendo en Babilonia, se casaron con mujeres de aquellas naciones y tuvieron hijos e hijas. Hermanos, era una cosa abominación. Cuando ellos vinieron, Dios tuvo misericordia de han vuelto con estas mujeres paganas, han vuelto con sus hijos. ¿Y sabes qué hizo Esdras? ¿Sabes qué hizo Esdras, hermanos? Lee, abre tu Biblia en Esdras 9, del 1 al 4. Esdras, capítulo 9, versículo 1 al 4. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, Dios quiere un pueblo separado, un pueblo santificado, un pueblo consagrado.
Y este pueblo es el pueblo que va a ser arrebatado cuando viene el Señor, gloria a Dios. Dice la palabra en Esdras: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas, no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, foreseos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje, mira, y el linaje santo. ¿Y el linaje santo a qué? Ha sido mezclado con los pueblos, las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Amén. Cuando Esdras lo vinieron a él, le dijeron: hay un pecado grande ha cometido el pueblo de Israel. ¿Sabes cuál es el pecado, hermano? Se casaron con las naciones que Dios dijo que tienen que separarse de ellos. Dieron sus hijas a sus hijos, dieron sus hijos a sus hijos, y se casaron con ellos y tuvieron hijos y hijas. Y dijo: han contaminado el linaje santo. Han contaminado el linaje santo. Tremendo. Está en la Biblia para ti, para mí. Eso no sobra. Hermanos, dice que Esdras, su tan angustiado, rasgó su vestimenta, su manto, arrancó el pelo de su cabeza. Imagina esta escena solamente cuando escuchó esta noticia. Arrancó el pelo de su barba y se sintió angustiado extremadamente. Esta escena, hermanos, es una escena horrible. Es una zona de una angustia extrema para que llegue una persona a arrancar el pelo de su cabeza, arrancar el pelo de su barba y se pone a llorar, a quebrantarse. ¿Por qué pasó? Porque lo que pasó era algo grande, algo grave. Hubo un pueblo que ha permitido desobedecer el mandamiento de Dios y se juntó, se casó y tuvo hijos. ¿Y sabes quién hizo esto? No solamente todo el pueblo, aún los príncipes han hecho lo mismo. Yo creo que ahora leemos juntos Esdras 10 del 1 al 3. Y van a ver qué han hecho ellos. ¿Qué han hecho? ¿Cuál es la solución? Ya me casé. ¿Qué hago ahora? ¿Cuál es la solución? Mientras oraba Esdras 10 del 1 al 3 dice así: mientras oraba Esdras y hacía confusión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y oraba al pueblo amargamente. Entonces respondió Sicanías, hijo de Jehiel, a los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Amén. Escucha una cosa, hermanos. ¿Sabes cuál es la decisión para arreglar este problema? ¿Sabes qué han hecho el pueblo, hermanos? Han hecho un pacto a Jehová y han echado todas sus esposas y con sus hijos. Estoy hablando el que han hecho el pueblo. Esto han hecho el pueblo, hermanos. Esto han hecho el pueblo en la época de Esdras. Dijeron: hemos pecado contra nuestro Dios, pues vamos a despedir todas esas mujeres que hemos casado con ellas y también los nacidos de ellas. Dolorosa decisión, pero la han hecho. Hermanos, yo decía para que tú medites, esto en la Biblia por algo, y esto está en la Biblia, en la palabra de Dios. Ellos decidieron
echar sus esposas y sus hijos. ¿Como quién hizo? Como Abraham con Ismael. Hermanos, Dios es celoso. Dios no quiere que su pueblo se contamine. Dios no quiere que su pueblo coge las costumbres del mundo. Dios no quiere que su pueblo haga como el mundo. No quiere que se vista su pueblo como el mundo. No quiere que su pueblo va detrás de las modas de este mundo. Dios quiere un pueblo santo, un linaje escogido para Él. Por eso se llama santidad, apartados y separados para Dios. Hermanos, Dios quiere separarnos. ¿De qué quiere separarnos? De la contaminación. Hermanos, eso es un mandamiento, mis amados hermanos. No podemos unir los conyugos desiguales. Abre tu Biblia en 2 de Corintios 6. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, es un asunto serio, mis amados hermanos. Porque hoy día, en el medio del pueblo, no hay discernimiento. No hay discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y todo lo justificamos. No, pero cojo lo bueno y desecho lo malo. No. La contaminación es grande porque a un poco de levadura leuda toda la masa, dice la palabra. Poco. No mucha levadura, poco leuda toda la masa. ¿Qué dice la palabra en 2 de Corintios 6? Del 14 al 18. No os unáis en yugo desiguales con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial. O qué parte del creyente con el incrédulo. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo eso recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estamos hablando del Nuevo Testamento, que se sigue el mismo mensaje y no ha cambiado. Estamos leyendo antes de Esdras en el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice el Señor en el Nuevo Testamento? El mismo, que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer y hoy. Hermanos, no os unáis con hijos desiguales con los incrédulos. Dios no permite ninguna. Hermano, ese es un pecado. Eso no es, bueno, pues a lo mejor cuando yo me caso con él se cambia. Hay una o dos. O mora el Espíritu de Dios en él, o mora el Espíritu de las tinieblas. No hay otra. Ese es el problema. Si está en Cristo, mora el Espíritu Santo en él. Si no está en Cristo, mora el Espíritu de las tinieblas. No es juntar no solamente en matrimonio, en ninguna cosa, ni siquiera en negocios. Puede ser una cosa. Tú montas un negocio con una persona del mundo. Como no tiene el Espíritu Santo, no tiene el temor de Dios. Pero como juntaste con esta persona, tú cosechas las consecuencias. Para él esto no es robar, para ti es robar, porque sabes, Dios, la palabra dice, los ladrones no entrarán en él, pero para él no, es que este país es muy caro y muchos impuestos, tenemos que hacer algo para no pagar. Entonces acabas al final cediendo a Satanás, acabas al final haciendo las obras de las tinieblas porque desobedeciste. No podemos unirnos con ninguno incrédulo, con ninguno no cree, no se puede, es un mandamiento, no una es un mandamiento. Que es ser gente del mundo y un cristiano creyente. No se puede. De ninguna manera. Ni con negocios, ni con matrimonio, ni con lazos íntimos. ¿Qué tengo que hacer? Por amor a su alma tienes que ser luz para él. Las tinieblas arrastra. Y ellos dicen, no, cuando caso con ella viene Cristo. No es así. No. Debe ser más. Aún entre los cristianos, antes de casarte con un cristiano, consulta a Dios. Consulta, imagínate lo grave que es algo grave, es algo serio. Tú estás hablando de una cosa, un pacto eterno, el matrimonio es eterno. Entonces, ¿cómo vas a tomarlo a la ligera y te juntas con una persona del mundo y luego dices, es que yo pensaba que es lo que me parecía? No. Aún, hermano, con el cristiano tienes que consultar a Dios. Aún con el Hijo de Dios. Imagínate, no, es que es cristiano. Consulta a Dios. A lo mejor es falso cristiano.
¿Cuántos cristianos aquí hay? Nunca han nacido nuevo. Está llena la iglesia de cristianos, nunca han nacido nuevo. Entonces, este no es cristiano, aunque venga a la iglesia los domingos. En otra palabra, hermano, haz las cosas conforme la voluntad de Dios, conforme el que Dios nos manda, no conforme el que yo creo. No se podemos unirnos con hijos desiguales, ni en negocios, ni en matrimonio y ninguna cosa íntima. ¿Por qué, hermano? Por ejemplo, tristemente, madres, hablo, una mamá que tiene hijos, y ella deja a sus hijos a la prima que es mundana, o al primo que es mundano, ¿entiendes, hermanos? Y el prima está ahí, y como la prima no conoce de Dios, le pone cosas indebidas para ver, porque para ella no es pecado, para ella es todo bueno. Aún esto, hermanos, contaminación. Estás entregando tus hijos a Satanás, porque ella no conoce. Pero tú tienes que saber, aún esto tiene consecuencias. Les voy a decir una cosa, mis hermanos. ¿Cuántas madres trabajan y por tanto trabajar dejan sus hijos a un familiar? Familiar, no hablo ya de... y la violan las niñas. ¿Cuántas pasan? Familiar, no estoy hablando ya lejano ya. Hablando tíos, primos, familiares. Y la mamá por amor al dinero, por hacer dinero, por trabajar, y trabaje, y la niña está llorando. La niña están abusando de ella, o un niño están abusando de él. La palabra de Dios no es tan vano. No podemos unir con él. Y cuando hablo unir en todo tipo de relación, hermanos, ¿qué tenemos que hacer con eso? Predícalo, ámalo. Enséñalo tú en tu testimonio que eres hijo de Dios, porque tristemente muchas veces el incrédulo ve otro más. Eres como yo, todo como yo, no ve cambio, no ve luz, veo tinieblas. Entonces, ¿cómo quieres que Él venga a Cristo si tú y yo no damos el testimonio? Hermano, estamos hablando de un tema muy serio, estamos hablando de un tema de separación para Dios. Tú te separas para Dios, si amas a Dios. Yo lo digo claro, no voy a dar por las puertas, si amas a Dios. Dios, Él decidió tener un pueblo escogido para Él, una nación consagrada para Él, una nación santa, pueblo escogido, sacerdotes y reyes para Él. Y eso el cristiano no entienden, piensa que eso es una cosa como una metáfora. No, es serio y eso cuesta la vida. Hermanos, voy a decir una cosa, tampoco podemos unirnos una persona que no predica el mismo evangelio, porque vas a contaminar. Hay que tener mucho cuidado. Hay muchas iglesias, ¿a que sí? Hay muchas iglesias. Está bien, gloria a Dios que hay iglesias. Pero no todo el que diga Señor, Señor, no todo el que predica a Cristo, si no predica el mismo evangelio, si no predica de santidad, si no predica la palabra completa sin quitar, sin añadir, si no predica y prepara al pueblo por la venida de Jesucristo, si no predica palabra que confronta al pecado, que limpia, que santifica, es otro evangelio y tampoco puedes unir. Vamos a hacer una campaña juntos. No, una persona predica que la salvación no se pierda. Y para él ya somos salvos todos. ¿Para qué vamos a predicar de santidad si somos salvos? ¿En qué voy a unir con esta persona? ¿Qué unión hay? Para que sepas, es una persona, es incrédula también. Por ejemplo, hay iglesias que no creen en el poder del Espíritu Santo. No creen que el Espíritu Santo, hay los dones del Espíritu Santo, no creen en el don de lenguas, no creen en el don de profecía, no creen. Entonces, ellos en este punto son incrédulos. ¿Qué significa incrédulo? No creo. Yo no creo que el Espíritu Santo pueda hablar por sueños. Yo no creo que el Espíritu Santo hable por profecía. Yo no creo que el Espíritu Santo pueda hablar en lenguas. Yo no creo porque soy incrédulo. Tampoco te unes porque es incrédulo. Yo creo que entendés bien. Es un tema, estamos hablando de un tema muy sensible. Estamos hablando de un tema de cómo nos consagrarnos para el Señor. Cómo el Señor quiere que estamos separados. Cuando hablamos de separados, hermano, no estoy diciendo que no tenemos contacto con el mundo. No, pero nosotros vamos al mundo como luz. Te voy a decir una cosa, Jesucristo, Él siempre se unía con los pecadores, ¿a que sí? Con los publicanos. Y eso la hacía siempre. Pero habéis dado cuenta, Jesucristo no iba a ir ahí a jugar. Uno va a ir a participar en sus pecados. ¡No! Él predicaba y predicara. Y tenemos muchos testimonios de gente que han sido convertidas por la predicación de Jesús. Tenemos uno de ellos, Zaqueo,
¿Quién se acuerda de Zaqueo? Zaqueo era el jefe de los publicanos. Y él un día estaba trepando un árbol porque era pequeñito y quería ver a Jesús. Y Jesús dijo, Zaqueo, bájate hoy, yo voy a ir a tu casa. Dice que Zaqueo trajo a sus amigos, los publicanos, y se ve que Jesús predicó. ¿Cómo sabemos que Jesús predicó? De repente se levanta Zaqueo en el medio y dijo, hoy yo voy a dar la mitad de todo el dinero que tengo para los pobres y cualquier persona le saque un centavo, lo voy a devolver 4. Y Jesús dijo, hoy llegó la salvación a esta casa. Se salvó Zaqueo por la predicación de Jesús, gloria a Dios. Eso significa ser luz. Si tú tienes amigos del mundo, predícalo de Cristo. Si tú tienes gente que no conoce del Señor, háblalo la verdad. Si tú conoces a algún cristiano desviado, pues tú también enséñale el camino, levántalo, predícalo la verdad. Eso significa ser luz. Pero no puedes ser partícipes. ¿Qué dice la palabra? Que no seamos partícipes en las obras, las tinieblas, mas repréndelas. Tú no puedes ser partícipe. Jesús nunca ha sido partícipe. Al contrario, aún la mujer, hermano, adúltera, cuando Jesús la perdonó, le dijo, por no peques más. No le hizo la vista gorda a Jesús. No dijo, no peques más. Le dijo que es pecado. Hermanos, nosotros tenemos que entender, nosotros o somos luz o somos tinieblas. Si somos luz, esta luz tiene que estar visible. Y si somos tinieblas, triste. Tenemos que ser luz. Tenemos que separarnos del mundo. Hoy día la iglesia como nunca se casó con el mundo, se casó con las modas del mundo, se casó con las cosas del mundo. Amamos más al mundo que a Dios mismo. Aún si hay escoger entre Dios y el mundo, coge los eventos del mundo. Hermanos, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor para Cristo, mis amados hermanos? ¿Cómo que iglesia, despierta, levántate, sacúdete? Dios te está llamando a un pueblo santo, nación escogida para Él. Dios quiere separarnos de toda ambigüedad, pero también quiere separarnos del pecado. Iglesia, dice la palabra en 1 de Juan, el Señor dice, el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Va claro. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. Todo lo que vamos a volver al tema del amor otra vez. Si tú y yo decimos que amamos a Dios, Dios dice, yo quiero que tú te separes del mundo. Yo quiero que tú no te unes con ellos desiguales. Si tú amas a Dios, tienes que poner por obra este mandamiento. Todos sus mandamientos. Si tú dices que amas a Dios, la única evidencia del amor a Dios, hermanos, que nosotros guardamos, no hay otra, guardamos sus mandamientos. Yo guardo 3, no, guardamos todos sus mandamientos. No existe el amor parcial. No existe el amor al 30, al 40, al 50. El amor es total. Como Él te ama totalmente, como Él te perdonó todos tus pecados, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Sabemos que Dios nos ama, pero hoy dice Dios, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? Sí, Señor, y te amo. Pues guarda mis mandamientos. ¿Tú me amas? Sí. Pues sepárate del mundo, sepárate de toda impiedad, sepárate de todas las modas del mundo, sepárate de todas las cosas que no me agradan, sepárate de toda incredulidad, sepárate, seas luz. Porque cuando tú te juntas ya no eres luz, ya eres tinieblas. No dice la palabra, ya no somos hijos de la noche, somos hijos del día. No somos tinieblas, hermanos. Tenemos que ser sobrios, tenemos que ser despiertos, tenemos que tener, hermanos, este amor por la palabra, este amor por poner por obra esta palabra. Esta palabra es de Dios, no es mi palabra. Dios no ha cambiado. En el Antiguo Testamento Dios mandó a su pueblo que sea una nación santa, escogida. En el Nuevo Testamento el Dios dijo lo mismo. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el mundo, y yo os recibiré. En otra palabra, Dios no va a recibir a ninguno mientras estamos en la mundicia.
Salid de la inmundicia, salid del mundo, salid de la mala del mundo y las cosas del mundo, salid, hermanos, de toda unión con la incredulidad, salid de toda unión con las tinieblas, salid de todo pecado, salid a apartar, pueblo, porque Cristo viene pronto. Él viene por un pueblo santo, Él viene por nación escogida, Él viene por pueblo de sacerdotes y reyes, sacerdotes, hombres y mujeres que aman a su palabra, que aman a Dios sobre todas las cosas, aman a Dios con toda su alma, aman a Dios con toda su fuerza, aman a Dios por todas las cosas, más a sí mismos, y más a sus hijos, y más a sus padres, y más que sus madres. El amor verdadero. Jesucristo dijo, el que ama padre, madre más que a mí, el que ama hijo, hija más que a mí, no es digno de mí. Iglesia, el Señor quiere levantarnos. No podemos unirnos, hermanos, es tiempo de separación. Es tiempo de iglesia para que ponemos en la brecha, para que, Señor, yo quiero, Señor, yo quiero ser de esta nación, Señor. Yo quiero, Señor, ser una parte de este pueblo escogido, Señor. Yo quiero ser, Señor, una parte de este remanente. Ponte de pie. Ponte de pie. Si tú sientes, tú quieres realmente poner por esta palabra, vamos a hacer una oración todos. Una oración todos como iglesia. Vamos a decir, yo, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, porque yo quiero, Señor, ser de este pueblo tuyo, Señor. Yo quiero, Señor, servirte, Padre. Yo quiero, Señor, ser separado, apartado para ti, Señor. Yo quiero, Señor, salir, Señor, de toda inmundicia, de todo pecado, de toda unión, Señor, porque a ti no te agrada, Señor, que yo me uno, Señor. Esta unión, Señor, con las tinieblas no te agrada, Señor. Mas tú me enseñaste en tu palabra que yo tengo que ser luz y no tinieblas. Ayúdanos, Padre, por favor. Levanta este pueblo, Señor. Levanta este remanente, Padre. Levántanos, límpianos, purifícanos, santifícanos, Señor. Apártanos, Señor. Apártanos para ti. Queremos vivir para ti. Ayúdanos a poner por obra tu palabra. Te le pedimos, Padre, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito seas tu santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.